Gracias, gracias, Anthony. Mil disculpas ahí, pero perdonen, no voy a durar mucho tiempo porque la verdad estoy muy mal, no me siento muy bien, pero hoy publicaron calendario de exámenes y me preocupa pues que se adelantaron mucho y me interesa concluir este tema por lo menos de la fase de conciliación con ustedes, porque yo necesitaba avanzar hasta la huelga, pero ya no va a ser posible. Vamos a, vamos a trabajar, por favor. Les agradezco ahí su comprensión. Hoy ustedes comprenderán, casi no voy a dar intervención por lo mismo, porque todavía me siento muy mal. Ahorita estoy recuperándome de una alta fiebre que me acaba de dar hace como una hora. Entonces, les ruego ahí que me disculpen, no voy a encender cámara tampoco. Pero pues, Anthony, si me haces el favor, pues te agradezco que puedas grabar la clase para que si alguien tiene dudas con relación a lo que hablamos el día de hoy de la última clase y, y resolver dudas por la modalidad de la forma como se van a examinar ahora, que siempre sigue siendo virtual, pero si ustedes se dieron cuenta, pues no hay horario, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar la clase y en la parte final les voy a decir cómo vamos a manejar el examen para el día 6 de octubre. ¿Me han comprendido? Perdón. Sí, Victor, Sí, Lida. Sí, Leida. Sí, Sí, Gracias. Linda, y gracias. Ok, vamos a empezar. Miren, quiero que vayamos y veamos el esquema. Yo sé que usted lo tiene. Por favor, véalo conmigo. Nosotros estamos ya en la parte final del Tribunal de Conciliación. Ya vimos los documentos que se incorporan, qué es lo que el juez dicta en esa primera resolución. Luego, pues el plazo que se tiene que dar para que se dé el Tribunal de Formación. Y en esta primera resolución también lo importante es la que manda a integrar al Tribunal de Conciliación y que la designación de los delegados, pues, para que las partes, tanto la parte empleadora como patronal, trabajadora, pueda estar lista para que cuando se declare el tribunal ya competente, el Tribunal de Conciliación, estén todos listos para poder presentar sus puntos ante el tribunal. Una vez pasado el plazo de las 12 horas, pues el juez tiene que mandar a formar el Tribunal de Conciliación. Y si usted se recuerda de este plazo importante, es que inmediatamente quienes salgan nombrados a representar como, como parte de este tribunal, que van a acompañar al juez titular para escuchar a la parte empleadora y a la parte trabajadora, deben de resolver sus excusas o impedimentos. Si tuvieran impedimentos o problemas legales para poder formar ese tribunal de conciliación, para que no los vayan a impugnar en algún momento, porque también acá si nos damos cuenta, solo hay un pequeño lapso de tiempo, que es en ese plazo inmediatamente que todo el mundo puede impugnar, solamente ahí. Presentar sus excusas o impedimentos, el por qué estas personas nombradas no pueden formar parte del Tribunal de Conciliación. Luego, ya pasado que se resuelven estas excusas, el tribunal debe declarar, debe de declararse competidor, o sea, debe de declararse válido para escuchar a las partes. Ya una vez el tribunal se declara válido, que ya puede escuchar a las partes, ya se declaró competente. Recuérdese que todos los fundamentos de ley
ya los tienen. Una vez ya como tribunal integrado, ya no cabe más recurso alguno, ya no caben impugnaciones. Se va a respetar a ese tribunal para que escuche en audiencia a las partes. Y es aquí donde el tribunal, la ley le impone un plazo de 36 horas para convocar a audiencia a las partes. Recordemos que la última vez que platicamos de esto, hablamos de esa audiencia, que las partes se van a presentar 2 horas antes de la hora señalada para la audiencia. Las partes, o sea, la designación de delegados por la parte patronal y la designación de delegados por la parte empleadora, tienen que presentarse 2 horas antes, porque el tribunal, de forma separada, aquí lo explica muy claro en esta parte, el tribunal los va a escuchar en esta audiencia 2 horas antes y los va a escuchar de forma separada. ¿Por qué hace esto? Porque el tribunal necesita escuchar de primera línea, de primera forma, la información de esa negociación directa que se ha llegado, de qué ha sucedido, si hubo avance en algún momento en la negociación directa o hubo algún acercamiento o se logró de las peticiones que se tuvieran alguna, algún adelanto, alguna aceptación por alguna de las partes, si alguna se dio. Por eso, los jueces, el tribunal de conciliación, los va a escuchar de forma separada para que no haya vicio en la comunicación, ni haya intimidación, porque recuérdese que hasta ese momento todavía siguen siendo patronos y trabajadores. Se sigue manteniendo la relación laboral, porque recuérdese que antes de ser sindicalizado, antes de pertenecer a un comité ad hoc, primero son trabajadores. Entonces, ese vínculo laboral existe. Entonces, lo que no quieren los jueces es que haya algún, alguna situación que empañe la información que ellos puedan recibir de forma directa. Luego de la información que reciban de cada delegación que escuchen, ellos van a elaborar una acta. A esa acta se le denomina acta lacónica. ¿Por qué lacónica? Porque en esa acta se va a guardar el resumen de los puntos importantes que para el tribunal resaltan de esa, de ese primer encuentro con los delegados. Y luego el tribunal se va, después de escuchar a las dos delegaciones, de elaborar un acta por cada delegación, un resumen por todo lo que escuchó, van a deliberar. El tribunal va a entrar a deliberar antes de la audiencia. Todo sucede en esas 2 horas antes. Entonces, cuando ya llega la hora fechada de la audiencia, la hora se cumple. Recuérdese que en lo laboral es la hora en punto de lo que señalan. No importa que el juez haya tenido a esa misma hora señalado 3 juicios con 3 años de anticipación, no importa. Esos procesos
reagendan la audiencia, pero se tiene que cumplir la hora de la audiencia en las 36 horas que el tribunal mande a integrar. Aquí, ya deliberado el tribunal, ya todos se presentan, todos ingresan a la audiencia señalada y los jueces, como los han escuchado a cada uno por separado, pues ahí mismo los escuchan y nuevamente los confronta para ver si alguna de las partes, como ya los escuchó el tribunal, ya hay una autoridad competente mediando el problema, le van a proponer medios o bien soluciones alternas para solucionar el conflicto. Y esto se logra porque ellos ya escucharon 2 horas antes a las partes. Si en esta audiencia, derivado de la cantidad de peticiones o del tiempo que ya lleven dentro de la audiencia, es demasiado extenuante y el tribunal así lo considera, pueden reagendar esta misma audiencia si ya pasado un cierto tiempo no se termina la audiencia. El Tribunal de Conciliación puede suspender la audiencia y reanudarla dentro de 48 horas siguientes. Puede ser que también las partes, al escuchar las propuestas de cada una de sus partes, y si bien ellos consideran necesario consultar a sus bases, porque puede haber que hayan cambios muy drásticos, pero con la idea de poder solucionar el conflicto, el Tribunal de Conciliación puede acceder a reagendar también la audiencia. Se pueden dar dos elementos. La primera reagendación se puede dar porque no alcanza el tiempo para concluir todos los puntos. No alcanzó a escuchar o no se alcanzó a abarcar todos los puntos que el tribunal necesitaba con las partes en la audiencia. Se puede reagendar. O bien, en su momento, las partes proponen y están de acuerdo volver nuevamente, solicitan al tribunal que con su venia se pueda reagendar para los puntos restantes que no entraron en ningún acuerdo. Posiblemente en esa audiencia, en la primera que se está celebrando, si eran 30 puntos los que estaban en discusión y se lograron 25, solo hay 5 puntos de discordia. Entonces, con esa situación, el tribunal tiene la capacidad para poder decidir y reagendar también la audiencia para que se pueda dar una segunda audiencia. En esta segunda audiencia, si se lograra, se tiene que dar dentro de 48 horas más. No pueden pasar de ese plazo de tiempo porque recuérdese que el Tribunal de Conciliación únicamente puede conocer dentro del plazo de 15 días su veredicto. ¿Qué vuelve a pasar aquí? Lo mismo. En esta segunda audiencia se repite el mismo procedimiento. El tribunal señala la segunda audiencia y propone medios
y bases generales para el arreglo. Pero antes de que se cumpla la hora de la audiencia, las partes nuevamente van a ser escuchadas 2 horas antes por el tribunal, porque quieren saber de forma separada si se alcanzó y si se logró el, el fin en cuanto a los puntos que se quedaron previstos, o bien se logró concluir y llegar a algún arreglo o llevan alguna propuesta. Lo del tribunal necesita saber cuáles son las propuestas que ambas delegaciones llevan para él poder manejar el tribunal de liberación. Entonces, como máximo, y si el tribunal lo autoriza, se pueden celebrar 2 audiencias, pero el procedimiento está diseñado para que en una audiencia se lleve a cabo el proceso. Ahora bien, aquí, concluida la segunda audiencia, solo van a haber 2 resultados únicamente. El primero, que ahí se concluya y se llegue a un arreglo, porque ya no hay más puntos que discutir y todos quedaron saldados. Ahora bien, si en la segunda audiencia los mismos 5 puntos que no se pudieron resolver en la primera audiencia, persiste el problema y no pueden llegar a un arreglo, entonces el Tribunal de Conciliación va a emitir sus recomendaciones. Estas recomendaciones deben de informarse a la Inspección General de Trabajo para que estén enterados de que el Tribunal de Conciliación concluyó. Al emitir sus recomendaciones, ahí finaliza la fase del Tribunal de Conciliación. Y es ahí donde se le informa inmediatamente a la Inspección General de Trabajo para que ellos tomen nota de las acciones que puedan surgir dentro de ese centro de trabajo, de las complicaciones que puedan surgir. Em, Estas son las recomendaciones. Por favor, voy a agradecer por unos minutos que las puedan leer ustedes. Necesito tomar un vaso de agua, por favor, ¿sí? De acuerdo, Léanlas, licenciada. por favor, gracias. Continuamos. Gracias.
Las recomendaciones del Tribunal de Conciliación pueden ser 5 y estas las tienen que emitir y se tienen que cumplir en un plazo de 24 horas. En un plazo de 24 horas van a estar siendo notificadas a la Inspección General de Trabajo. Estas recomendaciones, plazo de 24 horas, tienen que cumplirse. Recuérdense, cuando digo recomendaciones, son sugerencias, son solamente ideas, sugerencias que va a dar el Tribunal de Conciliación a las partes dentro de ese conflicto colectivo. Aquí no los están obligando, solamente los orientan a que puedan tomar decisiones y estas serían, una, aceptar las recomendaciones que dicten. ¿Cuáles serán esas recomendaciones? Va a depender de cada planteamiento de conflicto colectivo que se tenga, del avance del conflicto colectivo. En el ejemplo que les presento hoy, eran 30 solicitudes y solo 5 se quedaron con problema, que no pudieron ser aceptadas por ninguna de las partes. No pudieron llegar a ningún acuerdo. Bueno, entonces en base a esas 5, el tribunal va a emitir su recomendación y pues tendrán un plazo de 24 horas para informar al tribunal si las aceptaron o no. No, no, no acoger las recomendaciones, o sea, no aceptar esas recomendaciones ni parcial ni totalmente. Hay negativa. También puede ser que al momento de emitir las recomendaciones, las partes las acepten tácitamente en ese momento y se llegue a un convenio y este convenio pues lo firmen ambas partes y este convenio, recuérdense que como es voluntad de las partes se comprometen y al comprometerse, ambas partes estarían convirtiéndose esas recomendaciones que acepten y esa acta en donde dice de que sí aceptan las recomendaciones, se convierte en un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento, si una de las partes incumple el convenio registrado, puede presentar el ejecutivo, el proceso de ejecutivo o la denuncia ante el juzgado de trabajo que está donde se planteó el conflicto colectivo e informarle al juez de que el convenio no se está cumpliendo. Entonces ya le tocará al juez ejecutarlo, ejecutar a las partes. Luego, la número 4, ingresar la solicitud para la declaratoria de legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Recuerden, el movimiento de huelga son acciones de presión, son movimientos que van a buscar obligar a la otra parte a que cumpla o acepte. Aquí el punto 4, al momento de que no hayan aceptado las recomendaciones, que no haya habido convenio, entonces los trabajadores pueden
solicitarle al juez, aquí ya no al tribunal, porque el tribunal termina su trabajo cuando dicta las recomendaciones. Y estas son las recomendaciones. Al emitir estas recomendaciones, hasta ahí llega el trabajo del Tribunal de Conciliación. Si van a hacer, si el grupo de trabajadores quiere tomar la acción de solicitarle al juez que declare legal un movimiento de huelga, entonces se lo presenta al juez titular del juzgado para que él examine la situación y determine si es procedente o no declarar legal el movimiento de huelga y autorizarle a los trabajadores que puedan ir a estallar la huelga. Estallar la huelga significa accionar la huelga, tomar acción. Pero antes de estallar la huelga, se recuerda que tiene que existir una asamblea extraordinaria donde diga la mayoría más uno de los trabajadores sí están de acuerdo. Y hay otros lineamientos más que los vamos a ver, pero este es importante. Tiene que haber un sistema de votación en donde se le compruebe al juez que sí los trabajadores están de acuerdo en solicitar ese movimiento de huelga. Ese documento debe de acompañar la solicitud del movimiento de huelga. Si no, el juez no le va a dar trámite. Que solo el comité ejecutivo decidió irse a huelga, lo siento, el juez no lo va a autorizar. Que solo el comité consultivo, tampoco. Tiene que haber una votación en asamblea extraordinaria, porque seguramente recuérdense que las fechas de las asambleas ordinarias pues ya están programadas. Entonces, esto es dentro del proceso. Si se llegara a dar esto, necesita que el juez se le compruebe de que sí, todos los trabajadores, o sea, la mitad más uno, sí va a estar apoyando el movimiento de huelga. Porque aquí se daña producción, se daña patrimonio, se daña la economía de los trabajadores, se daña el patrimonio, se daña la economía del país. Entonces, un juez tiene que estar 100% seguro antes de decir y darle trámite a la aclaración de la legalidad de huelga, cerciorarse que sí los trabajadores van a asumir la responsabilidad de lo que ahí en adelante pase. Ya serán los trabajadores a quienes les corresponda determinar si en efecto quieren solicitar la declaratoria de movimiento de huelga o no, para que un juez pueda admitir a trámite ese memorial de huelga. No es tan fácil. Hay varios procedimientos. Se recuerda que a un principio uno de los compañeros nos contó qué pasó con los trabajadores del organismo judicial. Esto sucedió. Se inició bien el proceso, pero en el último paso fallaron. Ya van a ver cuando veamos el movimiento de la huelga, el esquema,
¿En qué paso fallaron? Porque es muy delicado para un juez de trabajo autorizar una declaratoria de huelga, porque se pone en crisis al país. Número 5, que es la integración del Tribunal de Arbitraje. El Tribunal de Arbitraje va a seguir el mismo procedimiento de cómo integrarse el Tribunal de Conciliación. La diferencia aquí es que el Tribunal de Arbitraje, lo que el tribunal decida al final, después de escuchar a las partes, va a emitir una sentencia o laudo arbitral. ¿Sí? Solo me estoy adelantando un poco para explicarle las recomendaciones. No se preocupe, el 4 y el 5 serán los últimos 2 puntos que vamos a ver para el examen final. Despacio y no tenga pena, usted se va a ir bien sabido de esos 2 puntos. Pero el tribunal de arbitraje es inquisitivo, por así decirlo. Este tribunal va a emitir una resolución final. Y a esa resolución, pues, se le llama laudo arbitral o sentencia colectiva, que es aquí en donde el tribunal de arbitraje le va a ordenar a las dos partes, a la parte empleadora y a la parte trabajadora, cómo van a resolver esos 5 puntos que quedaron en discordia. ¿Sí? Aquí no se va a quedar a su libre albedrío, a que usted resuelva, o si quiere usted las recomendaciones, las toma en cuenta, si quiere las escucha y si no, no se preocupe. No son recomendaciones. La resolución final que emita el tribunal de arbitraje es inquisitiva. Lo que el tribunal ordene en ese laudo arbitral se va a cumplir como el tribunal lo ordene, ¿sí? Ahora, esas serían las 5 recomendaciones. Les voy a abrir micrófono y por favor agradezco que sean bien puntuales en sus preguntas. Díganme. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y con mucho gusto los escucho. Todo claro, licenciada. Muy bien, gracias, Magali. Por mi parte, pues. Jóvenes, son muy pocos conectados, 95 y más, dice, ¿verdad? Gracias, licenciada. Sí, bueno, como dice la compañera, yo lo he entendido ahí, lo he explicado ahí por su persona. Tal vez sea mínimo, pero sí estoy convencido. Gracias. Les voy a dar el fundamento legal, por favor, para que tomen nota en su código. 384, el tribunal se declara competente. Y ahí mismo encuentra
en ese artículo 384 el plazo de 36 horas en que debe de declarar, debe de señalar y convocar a esa primera audiencia. 385 está el fundamento legal donde deben de comparecer 2 horas antes a la audiencia. También en el 385, segundo párrafo, aparece el fundamento legal de lo que es el acta lacónica. $386 el fundamento legal de lo que es el convenio colectivo, si lo hubiera. El convenio, si hubiera arreglo, 386. También, el otro, si quieren, saque una flechita aquí o nos vamos a las recomendaciones. Saquen una flechita aquí, mejor de una vez. Usted en su esquema, saquen una flechita acá y agréguele. Si no hubiera arreglo, artículo 394. ¿394 dijo Leida? Sí, 394. Si no hubiera arreglo. Aquí si hubiera convenio, o sea, hay arreglo, 386. Pero si no hubiera arreglo, 394. También tenemos el fundamento legal de las recomendaciones, 387, primer párrafo. $387 recomendaciones. En el segundo párrafo de ese mismo artículo tenemos el fundamento para la segunda audiencia. Escríbale ahí, segunda audiencia dentro de 48 horas. Segundo párrafo, 387. $388 si cuando el tribunal convoque a las audiencias a las partes y estos no comparecen, van a haber sanciones, van a haber multas. Entonces, si los delegados no comparecen, 388.
Licenciada, perdone, en el 388, ¿qué fue lo que indicó? Disculpe. Si los delegados no comparecen a las audiencias, van a tener sanciones y multas. Gracias, licenciada. Ahora, el fundamento del informe que hay que enviarle a la Inspección General de Trabajo está $389. Ya sea porque hubo arreglo o no hubo arreglo en el Tribunal de Conciliación, el tribunal está obligado, después de dictar sus recomendaciones, de informar a la Inspección General de Trabajo el resultado de cómo finalizó ese Tribunal de Conciliación. 389. Y recuérdese que el plazo en que tiene que cubrirse este tribunal es en 15 días, ¿sí? 15 días. Aquí está. El plazo en que se tiene que cubrir el desarrollo del Tribunal de Conciliación es en 15 días. Artículo 393. Y yo le había indicado que aquí le sacaron una flechita, ¿verdad? Si no había arreglo. Artículo 394. El artículo 394 menciona que si no hubiera arreglo, si no se hubieran aceptado las recomendaciones, o bien haya fracasado el Tribunal de Conciliación, cualquiera, fíjese bien, subraye esa parte, cualquiera de los delegados puede acudir al respectivo juez de trabajo y previsión social. Recuérdese, ahí el tribunal ya terminó, ¿sí? Una vez fracasó el Tribunal de Conciliación, no hubo ningún arreglo, no se aceptó ninguna recomendación, cualquiera de los delegados podrá acudir al juez transcurrido 24 horas, ¿sí? Transcurridas las 24 horas, cualquiera de los delegados podrá acudir al juez de trabajo y previsión social, o sea, el juez, ese juez presidente que está llevando el control del conflicto colectivo, a presentar, dice, a que se pronuncie. Cualquiera puede pronunciarse sobre el movimiento de la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga.
Por favor, a este artículo 394, hágale el llamado al artículo 241. Y el 241 le va a hablar de lo que es el derecho de huelga. Eso ya lo vimos a un principio. Los requisitos para poder presentar la solicitud de que un juez declare la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga. Recuérdese que cualquiera puede ser que la parte trabajadora presente el memorial solicitando que el juez declare la legalidad sobre el movimiento de huelga, que la declare legal, o sea, que autorice que los trabajadores puedan ejercer el derecho de huelga como medida de presión. Pero también, por eso dice acá, y por eso le dije subraye, pero también la parte empleadora puede solicitar al juez que declare ilegal ese movimiento de huelga que los trabajadores han iniciado. ¿Sí? Por eso es que aquí el derecho de huelga es un derecho para las partes. No es solamente para una, para las partes. Cualquiera de ellas puede solicitar o la legalidad del movimiento de huelga o la ilegalidad de ese movimiento de huelga. Pero pues ahí el juez de trabajo es el que tendrá que pronunciarse al respecto. Y vamos a ir a la otra diapositiva. Perdonen, antes de pasar a esta diapositiva, ¿tienen alguna duda? Buenas tardes, licenciada. Yo solo ya no logré escuchar cuál es el fundamento legal que tiene el Tribunal de Conciliación. ¿Cuál es el plazo, o sea, el fundamento legal del plazo que tiene el tribunal, perdón? 393. Aquí Gracias, está en su diapositiva. Lo tiene aquí, mire. gracias, Aquí licenciada. lo tiene. Todo lo que yo les estoy hablando, todo está en su material. No tengan miedo del examen, no se sientan perdidos. Ahí está toda la información. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente. La fase del Tribunal de Conciliación. Mecanismos de defensa procesal que tiene el artículo 383. ¿Se recuerda? ¿Cuáles son estos mecanismos de defensa? Son los que hablábamos, que cuando se nombran a los delegados para que formen parte que formen parte del tribunal y ayuden al juez de derecho, al juez titular, pueden, si alguna de las partes, sector empleador, sector trabajador, no está de acuerdo con los que el juez nombró para que lo ayuden a desarrollar el Tribunal de Conciliación, pueden presentar sus mecanismos de defensa procesal. ¿Cuáles serían? Presentando los impedimentos, excusas, recusaciones, excepciones, ¿sí? Incidentes, recursos, ¿sí? Todo esto lo pueden presentar y hacer valer a través del artículo 388. Pasado este proceso, si usted se recuerda que pasado ese momento en que el juez mandó a integrar el tribunal,
Aquí es donde, aquí ve, este cuadro es el artículo 383. Son los mecanismos de defensa. Aquí. Pasado esto, una vez el tribunal se declara competente, recuerde, ya no cabe ningún recurso, ninguno. ¿Estamos? Tiene que quedarle claro. Ya el tribunal se declara competente y ya tiene que empezar a conocer el problema de fondo del conflicto colectivo. Estos entonces, este artículo 383, esta diapositiva es la que va, es esta, mire, este cuadro. ¿Ya tomó nota? ¿Me confirma, por favor? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Esta declaratoria de legalidad de huelga, la declaratoria de huelga justa y el arbitraje, esto nos queda para el examen final, ¿sí? Entonces, solo nos vamos a quedar hasta esta diapositiva para el Tribunal de Conciliación. Hasta aquí. Hasta aquí todo lo que hemos hablado de los conflictos colectivos y todo lo relacionado a este esquema. Espero pues haber sido clara en la exposición el día de hoy. Me disculpo nuevamente que, perdonen, no estoy en mi mejor momento para poder dar la clase, pero no podía dejarlos entrar a los exámenes de esta forma. Dime, Juan. Buenas noches, licenciada. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle por compartir sus conocimientos, la responsabilidad y el valor que le agrega a usted, que aún enfermo, pues está llevando a cabo sus No, actividades, Hay que quitar esto. ¿cuál? ¿verdad? Entonces quiero valorar eso. La Licenciada. visita. Muchas gracias. María, tu No, mi amor, micrófono. no, me la vas a arruinar. María, tu Esa se va a micrófono. estar meneando, ya tiene agua, se va a salir todo. María, tu micrófono. Cuando... Es que no Si se alguien, puede. ¿Cómo vas a hacer algo así, Alfonso? Padre Santo. dame un momento, De estarte tengo que a vos, ¿no? por favor, cuiden sus micrófonos. María Fernanda, su micrófono. Gracias, mil disculpas ahí por todo lo que se escuchó de fondo, pero tenemos que tener cuidado con nuestros micrófonos, por favor. Gracias. Dime, continúa. Muchas gracias, licenciada. Básicamente quiero agradecerle ahí el que nos comparta sus conocimientos, la responsabilidad y el valor que le agrega a usted a su curso, que aún enferma, eh, se toma usted el tiempo de trasladarnos sus conocimientos. Pues quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle ese nivel de compromiso que usted tiene, licenciada. Gracias, jóvenes. Ahí miren, lamentablemente he estado quedando mal esta semana desde el viernes que se me complicó mi salud. De un segundo a otro me cambió todo. Pero pues aquí estamos tratando de llevar y ahora la noticia del día de hoy fue lo que más me asustó. Yo todavía pensaba que la otra semana podíamos dar con más calma el curso y completar y incluso pues un repaso general, pero ya no tenemos tiempo. Y realmente yo entiendo que ustedes también tienen una alta carga para poderles asignar otro día para recibir clases. También yo sé que ustedes están saturados. Entonces, gracias por haberme atendido hoy, escucharme y gracias ahí por tus palabras y yo sé que las de todos es lo mismo. Siento el mismo cariño y aprecio para ustedes. Y no tengan miedo,
Lean las diapositivas, lean la información. No he sido egoísta con ningún dato del contenido. Incluso yo les comparto mis clases como yo aprendí en mis privados y pues así les traslado la información. Y ahora, si no hay otra duda más, gracias ahí por la intervención. Si no hay otra duda más, quiero hablar de cómo vamos a manejar el examen. Hay algo muy preocupante. Déjenme contarles. Yo con ustedes, si usted se da cuenta, tiene asignado conmigo martes y jueves, ¿verdad? Entonces, yo también soy docente de aquí de la extensión de Misco. Y como usted sabe, aquí en Misco es presencial, entonces ahí yo tengo asignado los días miércoles y viernes, que eso fue un conflicto al principio con ustedes. ¿Se recuerdan? Que no pude, que con ustedes sí pude entrar a dar la clase, solo que con los alumnos de Misco no, porque me habían asignado el mismo día con ustedes, el día viernes. Entonces logramos arreglar eso a principio de semestre y pues no se complicó. Pero ese día viernes yo tengo examen con los estudiantes. Entonces, perdón, tengo yo un curso antes, ¿sí? Y no podría estar dando el examen en el horario de clase. Usted ya checó en el dato que le mandé, ¿qué dice, qué dice en la publicación? ¿Ya lo vio? Por favor, entre a la publicación que le mandé y vea el cuadro donde están solamente las fechas, pero al pie del cuadro dice, tiene una anotación con letras pequeñas y dice, nota importante, los exámenes se llevarán a cabo de forma virtual a la hora de clase y el docente informará en qué plataforma o medio de evaluación lo realizará, ¿sí? Bueno, el día ya lo tenemos claro. Es el viernes 6, ¿verdad? De octubre. Bueno, ahora vamos a convenir la hora con ustedes. Yo no puedo estarles pasando el examen a las 5:30 o a las 6, porque yo termino el curso a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces tendría que ser al finalizar mi curso, con mucho gusto les puedo poner en circulación el examen. Podemos hacerlo de esta forma. El día viernes 6 de octubre a las 8:30 podría ser para no estar tan sesgado el tiempo para mí. Licenciada, buenas noches. Excelente, Lida. Sí, está bien. Por mí está bien. Buenas noches, Sí, licenciada. Sí, está bien. Magnífico esa hora. vaya, considero, no sé por qué pasó que ahora lo cambiaron. Deberían de haber dejado, porque no solo es día viernes, el tráfico se complica y quiera que no, uno quiere regresar a su casa y tal vez desde su casa ya hacer el examen ya más tranquilo, ¿verdad? No ir estresado en moto o en carro, corriendo para poder llegar uno o estacionarse y hacerlo, pues no es, para mí no es el objetivo de hacer una evaluación. Entonces, ¿están de acuerdo todos? Los agradezco y gracias por levantar la manita en el son de que sí están de acuerdo. Y gracias, Pedro, dime. No, eso es en estar de acuerdo, licenciada. No sé si me ¿Alguien escuchó. quisiera hablar o decir algo? Yo estoy de Licenciada, buenas acuerdo, noches. licenciada. Te escuchamos.
Yo considero que está bien, Ligda, no hay problema. Inclusive, fíjese que algunos compañeros que tenemos algún problema, como usted bien dice, de tráfico o que vamos corriendo, excelente, porque inclusive tenemos exámenes, si no estoy mal, de civil, que ese, por ejemplo, va a ser a las 5:30. Yo, por ejemplo, tengo tiempo, pero hay compañeros de que, digamos, a esa hora todavía van para su casa y o se conectan donde estén, ¿verdad? Yo creo que 8:30 no hay problema, Ligda, y dele ahí tranquilo. Y como decía el compañero que me antecedió, ahorita primero la salud suya y después ya platicamos. Gracias. Ok, en el cierre del otro año celebramos, prometido. Entonces, eso quería platicar con ustedes. Ya saben, tenemos la plataforma de Classroom. Ahí voy a mandar las instrucciones ya previamente convenidas con ustedes y ahí sí que bendito Dios, llegados a un acuerdo y ojalá que puedan llegar a acuerdo con los demás docentes, porque sí es importante. Miren, Gustavo está en nuestro grupo. Él, recuérdese que él es representante estudiantil y hágale ver las situaciones si en algún momento en los horarios están perjudicando para que el docente tal vez sea un poco flexible y pueda ayudar, ¿verdad? Porque de eso se trata, pues que nos ayudemos unos a otros, porque ahorita pues siento que esos horarios tal vez ya nos están proyectando para cuando regresemos el otro año a lo presencial, y a irnos acostumbrando a respetar horarios, ¿verdad? Que también las autoridades pues tienen razón, pero pues en algún momento también pues esos horarios ahorita son complicados, ¿verdad? Pero ahí hagan su tiempo, si no pueden hacer su tiempo, pues espero que no reciban la respuesta que yo una vez recibí de un mi profesor. Yo estaba ya en mis días ya esperando la fecha para mi parto, para componerme de mi hijo, ya estaba ya solo esperando el llamado cuando me dice el licenciado, ni porque me vio con mi gran panza ya de 9 meses, me dice, mire, o se examina el día que es el examen u 8 días después, que es el extemporáneo. Usted decida qué hace con su vida. Son respuestas, créame, que a uno lo marcan. Y por eso en algún momento yo no puedo ser de esta forma con mis estudiantes. Por eso le digo que uno jamás se le puede olvidar que uno estuvo sentado en ese escritorio y que uno también fue estudiante. Así es que gracias por haber estado el día de hoy en la clase, por su comprensión. Gracias a todos. Ingrid, tú tomaste la palabra. No, pues gracias, licenciada, pues nos está pasando en un caso con el licenciado de civil, que él pone su examen a las 5:30 y la respuesta de él es de que él no puede cambiar su horario y incluso nosotros tampoco podemos cambiar el horario de trabajo, ¿verdad? Porque ahí sí que es nuestra fuente económica y agradecerle a usted por esa comprensión, Linda, porque sí nos cuesta bastante en el tema de horario laboral, ¿verdad? Y primeramente Dios se va a recuperar pronto, Linda. Muchas gracias. Gracias. Y no tengan pena. Como dijo alguien ahí de ustedes, esas palabras son fuertes y duelen. A mí me marcaron siempre, porque no solo yo no iba tan bien en su curso, créanme, yo me presenté con contracciones, me presenté al examen. Casi me mataban mis compañeros, casi que, porque al día siguiente nació mi hijo. Incluso tuve problemas en el parto, pues, pero ahí sí que la necesidad de uno de, de presentarse, porque yo sabía que una vez mi hijo naciera, ya me iba a ser difícil volverme a someter a un examen o tener el tiempo para examinar. Así es que, pero esas pruebas lo hacen fuerte a uno y lo hacen a uno, ahí sí que, botar esas barreras y lo hacen fuerte. Así es que
ánimo, encuentren soluciones y ya van a ver que les va a ir muy bien. Sí, dime Dionisio, con esto nos despedimos con Dioniso. Sí, licenciada, muchas gracias. La verdad que es muy, yo creo que todo el equipo estamos agradecidos por su forma de ser. Más que todo la concientización de entendernos, porque la verdad que de una a otra es diferente, pero a lo largo sabemos que en la viña del Señor de todo hay. Así que Dios me le bendiga mucho y muy pronto esté mejor de su salud, licenciada. Gracias, oye. A todos por sus buenos deseos y sus oraciones, que Dios me los bendiga y ya los dejo ir al otro curso. Cuídense mucho y espero que todo les vaya bien en sus exámenes. Adiós. Decía mejor, licenciada, gracias. Feliz Adiós. noche. Buenas noches, licenciada, cuídense. gracias. Gracias, licenciada, feliz noche. Buenas noches, gracias Anthony por el apoyo. Gracias. Feliz noche, Que feliz mejore noche. pronto, licenciada. Licenciada, Feliz que se noche. mejore. Gracias igual. Adiós, buenas noches.